La economía es, bueno, el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos. Piensa por un momento en tu propia casa. Tiene que tomar muchas decisiones, ¿verdad? Debe decidir quién hace las tareas, quién puede ver su programa favorito en la televisión y, por supuesto, quién se queda con el último trozo de pizza. Una casa tiene que asignar sus recursos limitados entre sus diferentes miembros, teniendo en cuenta las habilidades, esfuerzos y deseos de cada uno. En muchos sentidos, una sociedad es como una casa grande. También debe tomar decisiones importantes sobre cómo asignar a su gente, su tierra y su capital. Entender la economía nos ayuda a comprender cómo se toman estas decisiones todos los días. La palabra economía, en realidad proviene de la palabra griega, que significa el que administra un hogar. Al principio, este origen podría parecer un poco peculiar. Pero en realidad, los hogares y las economías tienen mucho en común. La sociedad debe decidir qué trabajos se harán y quién los hará. Necesitamos algunas personas para cultivar alimentos, otras para hacer ropa y otras más para diseñar software de computadora. Una vez que la sociedad ha asignado a las personas, así como la tierra y las máquinas, a varios trabajos, también debe asignar la producción de bienes y servicios que producen. El estudio de la economía es, en esencia, el estudio de todo este proceso de gestión a gran escala. La importancia de la economía, honestamente, se encuentra en todas partes. No es solo un tema para académicos, financieros o políticos. Afecta la vida de cada persona de maneras profundas. Cuando decides comprar una taza de café, en lugar de ahorrar ese dinero, estás tomando una decisión económica. Cuando eliges ir a la universidad en lugar de empezar a trabajar justo después de la secundaria, estás sopesando costos y beneficios, que es realmente el corazón del pensamiento económico. Comprender estos principios te permite tomar decisiones más informadas, no solo para tus finanzas personales, sino también como ciudadano que participa en una sociedad más grande. Por lo tanto, estudiar economía nos proporciona un marco para entender el mundo que nos rodea. Nos ayuda a comprender los titulares de las noticias, desde debates sobre impuestos y gastos del gobierno, hasta discusiones sobre comercio internacional y desempleo. Nos da las herramientas para analizar por qué algunos países son ricos, mientras que otros son pobres, y qué políticas podrían ayudar a elevar los niveles de vida para todos. En última instancia, la economía trata sobre las personas y las decisiones que toman. Al comprender estas decisiones, podemos entender mejor las fuerzas que dan forma a nuestras vidas y al mundo en que vivimos, brindando claridad sobre temas complejos. En el centro mismo de la economía, se encuentra un problema único y fundamental: la escasez. La escasez significa que la sociedad tiene recursos limitados y, por lo tanto, no puede producir todos los bienes y servicios que la gente desea tener. Así como un hogar no puede dar a cada miembro todo lo que quiere, una sociedad no puede dar a cada individuo el nivel de vida más alto al que podría aspirar. Esto no se debe a un fallo del sistema, sino, honestamente, a una simple realidad de nuestro mundo. Solo hay un número limitado de horas en un día, solo una cantidad limitada de tierra para construir y solo un número limitado de máquinas para producir bienes. Esto nos obliga a tomar decisiones. Para entender la escasez, primero debemos entender qué son los recursos económicos. Los economistas suelen clasificar estos recursos, también conocidos como factores de producción, en tres categorías principales. La primera es la tierra, que incluye no solo el suelo físico, sino todos los recursos naturales como el agua, los bosques y los minerales. La segunda es el trabajo, que representa el esfuerzo humano, tanto físico como mental, que se dedica a la producción. La tercera es el capital, que se refiere al equipo, la maquinaria, los edificios y las herramientas utilizadas para producir otros bienes y servicios. Juntos, estos recursos son los ingredientes para todo lo que produce nuestra economía. El concepto de escasez relativa es crucial aquí. Un artículo no es escaso simplemente porque es raro. Es escaso en relación con la demanda que tiene. Por ejemplo, hay muchas menos obras de arte complejas de los viejos maestros que granos de arena en una playa. Sin embargo,
Es la obra de arte lo que se considera económicamente escaso, porque muchas personas la desean, mientras que la oferta es extremadamente limitada. La arena, por otro lado, es tan abundante en la mayoría de los lugares que no se considera escasa, aunque su cantidad total es finita. La escasez, por lo tanto, es una relación entre la cantidad de algo disponible y la cantidad de algo que la gente quiere. Este principio de escasez obliga a toda sociedad a hacer sacrificios. Para obtener más de una cosa, generalmente debemos renunciar a otra. Por ejemplo, si un gobierno decide gastar más dinero en la construcción de nuevas escuelas, podría tener menos dinero para gastar en el mantenimiento de parques nacionales. Como individuo, si decides pasar la tarde del sábado estudiando para un examen, estás renunciando a la oportunidad de ir al cine con amigos. La economía es, al final, la ciencia de cómo navegamos por estos sacrificios, tanto como individuos como sociedad colectiva, en un mundo donde no podemos tenerlo todo. Para entender cómo encajan las diferentes partes de una economía, los economistas usan un modelo simple llamado el diagrama de flujo circular. Este modelo proporciona una representación visual de cómo el dinero, los bienes y los servicios se mueven entre dos tipos principales de tomadores de decisiones, los hogares y las empresas. Los hogares consisten en individuos o grupos de personas que viven juntos, mientras que las empresas son las organizaciones que producen bienes y servicios. Estos dos grupos interactúan en dos tipos principales de mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. Simplifica la compleja realidad en un flujo comprensible. En el mercado de bienes y servicios, las empresas son los vendedores y los hogares son los compradores. Las empresas producen y venden cosas como alimentos, ropa, automóviles y cortes de pelo. Los hogares usan los ingresos que ganan para comprar estos productos. Por ejemplo, cuando vas a un supermercado y compras un cartón de leche, eres un hogar que participa en el mercado de bienes y servicios. El dinero que gastas fluye de tu hogar a la empresa, el supermercado. A cambio, la leche, que es un bien, fluye de la empresa hacia ti. Este intercambio es la parte más visible de nuestra actividad económica. Por el contrario, en el mercado de los factores de producción, los roles se invierten. Aquí, los hogares son los vendedores y las empresas son los compradores. Los hogares poseen los factores de producción, su trabajo, su tierra y su capital. Venden el uso de estos factores a las empresas. Por ejemplo, cuando aceptas un trabajo, estás vendiendo tu trabajo a una empresa. A cambio, la empresa te paga un salario o sueldo. Este ingreso es lo que los hogares luego usan para comprar bienes y servicios. El dinero fluye de las empresas a los hogares como pago por estos recursos, completando el círculo. El diagrama de flujo circular ilustra bellamente la interdependencia de nuestro sistema económico. El dinero que los hogares gastan en bienes y servicios se convierte en los ingresos de las empresas. Estos ingresos son luego utilizados por las empresas para pagar los factores de producción, salarios por el trabajo, renta por la tierra y ganancias por el capital, lo que se convierte en el ingreso de los hogares. Este ingreso luego permite a los hogares comprar más bienes y servicios, y el ciclo continúa. Es un ciclo continuo de producción, ingresos y gastos que mantiene la economía funcionando, conectando a cada individuo y a cada negocio en una vasta red interconectada. Debido a que los recursos son escasos, toda sociedad a lo largo de la historia ha tenido que enfrentar tres problemas económicos fundamentales. Estas no son preguntas con respuestas simples de sí o no, más bien, representan los desafíos centrales que cualquier sistema económico debe abordar. La forma en que una sociedad elige responderlas define su estructura económica, ya sea una economía basada en el mercado, una economía dirigida o una mezcla de ambas. Estas preguntas son universales, aplicables tanto a una pequeña nación isleña como a una superpotencia global. Cada elección implica un sacrificio, un concepto central del pensamiento económico. La primera pregunta fundamental es: ¿qué bienes y servicios deben producirse? Una sociedad no puede producir todo lo que sus ciudadanos podrían desear. Debe decidir si producir más bienes de consumo, como automóviles y teléfonos inteligentes,
o más bienes de capital, como maquinaria y fábricas, lo que aumentará la producción futura? ¿Debería asignar más recursos a la defensa nacional o a la educación pública? ¿Debería centrarse en producir alimentos o en desarrollar nuevas tecnologías? La respuesta a esta pregunta refleja las prioridades y los valores de una sociedad, determinando la mezcla de producción que estará disponible para su gente. La segunda pregunta es: ¿cómo deben producirse estos bienes y servicios? A menudo hay múltiples formas de producir algo. Por ejemplo, una granja puede cultivar utilizando muchos trabajadores y herramientas simples, o puede usar menos trabajadores y maquinaria más avanzada, como grandes tractores y sistemas de riego automatizados. Una fábrica puede construirse en una ciudad nacional o en un país extranjero. ¿Debería organizarse la producción en grandes fábricas propiedad de corporaciones o en pequeñas empresas familiares? Estas decisiones implican elegir la combinación óptima de los factores de producción, tierra, trabajo y capital, para producir la producción deseada de manera eficiente. La tercera y última pregunta es: ¿para quién deben producirse estos bienes y servicios? Una vez que se fabrican los bienes y servicios, la sociedad debe tener una forma de distribuirlos entre la población. ¿Quién disfruta de los frutos de la producción económica? ¿Debería la distribución del ingreso y la riqueza ser relativamente igual, o debería la sociedad permitir grandes disparidades? ¿Se distribuirán los bienes en función de quién puede pagar el precio más alto, o se asignarán en función de la necesidad? Esta es a menudo la más polémica de las tres preguntas, tocando temas profundos de justicia, equidad y el papel del gobierno en la redistribución del ingreso. La forma en que una sociedad responde a esto da forma a su tejido social.